Luis Espino. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo Buenas estás, noches. María? Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, Luis, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Oye, a ver, este mensaje del día siguiente, ¿no? Que da el presidente, se supone que tiene un objetivo primordial. Y este objetivo es, después del anuncio de la cancelación del aeropuerto, es tranquilizar a los inversionistas, ¿no? Tranquilizar los mercados, tranquilizar a todos los involucrados. Y bueno, pues en principio, Luis, parece que ese objetivo no se logró. Pues no se logró y de hecho se logra lo contrario, ¿no? Es hasta un poco contraproducente el mensaje de López Obrador. Y yo me regresaría 2 pasitos hacia atrás. Yo me regresaría a la campaña, porque también tenemos corta memoria. A lo largo de la campaña, consistentemente en su discurso, estuviera hablando en plazas, en pequeños pueblos o ante los banqueros, López Obrador repetía una anécdota. Decía que un migrante se le había acercado en algún evento y le había dicho, así como Juárez separó la iglesia del Estado, usted debería separar al poder político del poder económico. Así es. Y él lo tomó esa anécdota como una parte central de su discurso de campaña, la repitió y la repitió y la repitió hasta el cansancio y fue una de sus promesas centrales. Yo voy a separar al poder político del poder económico. Ahora, ¿qué entendió cada quien por cómo los va a separar? ¿Cuándo va a empezar la separación? ¿Va a usar anestesia? ¿No va a usar anestesia? Ya eso quedó sujeto a diversas interpretaciones, que yo creo que en su mayoría el sector privado ignoró esa parte del discurso de campaña, la consideró como parte de la forma de ganar votos y se concentró en los mensajes de tranquilidad a partir de la noche de la elección, en la noche del triunfo, el mensaje en el Hotel Hilton, cuando él dice no vamos a tomar medidas negativas para la inversión y para la economía. A ver, no solo eso, Luis. Además de que dijo, como recuerdas bien, que iba a separar el poder político del poder económico, dijo con todas sus letras que iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Lo dijo, el problema aquí es que después se desdijo, ¿no? O sea, después tal vez lo puedo concesionar, si lo pagan los privados está bien. Y aquí esto es bien importante, son narrativas. Y toda narrativa necesita un antagonista, ¿no? En este caso, el antagonista era el despilfarro, como él le decía, a la inversión pública en Texcoco, en el Naim. Y decía él, no lo vamos a pagar con dinero público, que lo paguen los privados. Después cambió a una especie ahí como de tema ecológico y de rescatar un lago que hace mucho que no existe. Y ahora, con estos nuevos mensajes, nuevamente vuelve a ser el tema de la corrupción. Pero no está bien construida, en mi opinión, esa narrativa. No es convincente porque no es consistente con lo que había venido diciendo. Lo que sí es consistente es enfrentarse a la cúpula empresarial. En eso sí me parece que hay una congruencia desde la campaña hasta el día de hoy en lo que vemos. Y, campañas anteriores incluso. Incluso campañas anteriores. Y bueno, pues estamos hablando de alguien que, como comentábamos fuera del aire, pues incluso ha escrito libros enteros dedicados a criticar la forma en la que él ve o él considera que los grupos empresariales mexicanos han obtenido privilegios que desde su punto de vista son indebidos. A ver, Luis, desde la mañana le estoy dando vueltas porque tenía ganas de preguntarte, ¿cuáles son los alcances del discurso? Porque frente a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Cuando pienso en este discurso para tranquilizar a los mercados, ¿puedes tranquilizar a alguien después de cancelar el aeropuerto? Vaya, ¿cuál es, en estos términos, el alcance del discurso? ¿Qué puede decir frente a estos hechos, ¿no?, tan absolutos, ¿no?, tan contundentes? ¿Qué discurso sería capaz de tranquilizar el ambiente después de que ocurre un hecho como este? No, es un hecho que definitivamente habla por sí mismo. Yo creo que es sumamente difícil, son objetivos que se contraponen, ¿no? Atentar contra un deseo de certidumbre y de continuidad en las políticas públicas a lo largo de los sexenios, con el tema de dar un manotazo en la mesa y decir, aquí mando yo
y el poder político Pero no no se va a preocupen. seguir estando supeditado en este discurso al poder económico. No es posible, o sea, creo que sería iluso pensar que otro presidente o con otro estilo de comunicar hubiera sido posible hacer algo así, tranquilizar a los mercados con esto. De hecho, a mí me sorprende que no se da una reacción inmediata tan fuerte como algunos analistas podían haber vaticinado. Tal vez va a ser gradual, tal vez ahorita ya todos dieron un paso hacia atrás y están diciendo, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los próximos pasos, pero definitivamente las consecuencias van a ser negativas para la economía, ¿no? Tú decías hace un momento que este discurso fue incluso contraproducente. ¿Hubiera sido mejor que no diera ningún discurso, que no diera ningún mensaje? No. Eso hubiera sido aún peor. Pues es que venimos de un sexenio en el que la falla principal fue la ausencia de comunicación y la ausencia de un esfuerzo, o por lo menos de la presencia del presidente en momentos clave. Es uno de los grandes pecados del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? La forma La en la ausencia. la ausencia en Punto. momentos clave, en momentos de crisis. Y no hubiera sido escandaloso que ahora el presidente electo ni siquiera me atrevo a decir tome una decisión porque no tiene todavía los instrumentos legales a su alcance para decir tomó una decisión, pero anuncie una intención tan fuerte como es cancelar esta obra y que no hubiera salido a dar la cara. Me llama la atención la ausencia de quien ha sido propuesto como secretario de Hacienda. Eso sí, me parece que sí, en esta conferencia donde está Romo, un empresario ahí, el supuesto contratista número uno de la Cuarta Transformación, y donde está él y pone al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, pero no está quien se supone ha tenido una interlocución también con el ámbito financiero estos meses y que supuestamente les había dado señales de tranquilidad. ¿Y no será porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, el que será el secretario, ha estado pues sujeto a mucho desgaste, ¿no? Mucho desgaste mediático? ¿No será que quiere guardar a su secretario de Hacienda, que quiere, digamos, librarlo o salvarlo o evadirlo, sí, que no se sujete él a desgaste por este tema? Pues puede ser, pero yo me imagino que se desgastó vía celular todos estos días el futuro secretario de pero Hacienda. Pero no en público, ¿no? Tal vez, digo, es difícil saberlo. Ahora, a mí lo que me preocupa, digo, las repercusiones económicas de esto se están discutiendo hasta la saciedad, ya se contabilizan en tipo de cambio, en intenciones de inversión, en reacción de las calificadoras, en posible salida de capitales, de eso ya se habló mucho. A mí, ¿qué me preocupa en términos de comunicación gubernamental? Por lo que mucha gente votó por López Obrador, fue efectivamente porque combata la corrupción y porque termine con lo que muchos mexicanos consideran son privilegios injustos de una élite económica. Hay formas de hacerlo y hay formas de comunicarlo para generar confianza, para que la gente no siente incertidumbre. Dejemos a un lado los mercados, si esa no es la preferencia ideológica. El ciudadano promedio, ¿qué está entendiendo de todo esto? ¿Cómo se está comunicando el presidente electo con nosotros? Me preocupa que hay muchas afirmaciones que se van haciendo en el camino, muchas que resulta que no son verdad. Desde los videos en los que decía, cesaron al comandante de la Fuerza Aérea, no es así, solo lleva el 20%, no era así, me pidieron 88 mil millones de pesos ya, ahorita, no era así, era a lo largo del tiempo. El tema de Francia, me visitó el canciller y me trajo una carta del presidente de Francia diciendo que Santa Lucía está ok y tiene viabilidad. Sale la embajada a desmentirlo. Esas colección de afirmaciones que no son ciertas, sí pueden ir o van minando la credibilidad y la confianza que puede generar López Obrador. Deja tú con los inversionistas, con la sociedad que le dio el mandato efectivamente de gobernar diferente. Eso a mí sí me preocupa también mucho, María, porque venimos de un sexenio en que justamente ese fue uno de los graves problemas, la credibilidad del gobierno. Bueno, Luis, pues a diferencia del presidente Peña Nieto, al presidente electo López Obrador sí le gusta hablar, sí le gusta dar la cara frente a los medios, así que tú y yo nos vamos a estar viendo aquí muy seguido. Ah, no, bueno, va a haber material. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.